Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Señor, te rogamos que tomas control, Dios mío, desde el principio hasta el final de esta humilde reunión y esta humilde meditación que vamos a tener, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Guíanos, protégenos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser claros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios. Enséñanos, Señor, tu palabra. Gloria a Dios. Santo Jesús. Vamos a meditar en Romanos capítulo 8. Santo y poderoso Dios. Vamos a compartir esta meditación, hermano, para ver lo que Dios nos quiere hablar. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor allí en Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios porque no es nuestra palabra, sino que es palabra de Jesucristo, palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo, la cual el Señor revela los misterios encerrados a quien Él quiere. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias por todo, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repetimos este último versículo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Gracias, Señor, por todo. Y háblanos directo al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Ahora, meditando y pensando, hermano, en este pasaje que dice viviendo en el Espíritu, que si nosotros viviéramos en el Espíritu, si su pueblo anduviera en el Espíritu, no andaríamos quejándonos, no andaríamos, hermanos, acusándonos de nada. Al contrario, andaríamos ayudándonos en todo.
Y no solamente la ayuda física, sino también la espiritual. Andaríamos orando los unos por los otros, porque nos preocuparíamos, hermanos, por los hermanos, que si realmente vemos una falla, tenemos que orar, hermano, para que se vaya esa falla, o se dé cuenta ese hermano o esa hermana que tiene una falla. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, viviendo en el Espíritu. Y si uno vive en el Espíritu, se ocupa de los negocios de nuestro Padre, y nos estamos ocupando también de nuestra vida espiritual. A su nombre sea la gloria. Porque el que anda en el Espíritu, dice, es vida y paz. Nos da vida y nos da paz. Yo leí, hermano, estaba meditando hace como 3 días que vengo meditando y vengo leyendo el mismo capítulo, los mismos versículos de Apocalipsis capítulo 1. Y me entró la curiosidad, hermano, en solamente un versículo allí que dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Por eso Juan, hermano, daba testimonio y dio testimonio de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él vivía en el Espíritu y andaba en el Espíritu, como andaba Pablo, hermano, y andaba Pedro, y andaban todos los otros apóstoles, y como anduvo el Señor Jesucristo. Porque él se ocupaba de su Espíritu, pero también se ocupaba de agradar a Dios. Por eso, hermano, de Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Y para darle esa revelación, lo llevó a la isla de Patmos, hermano. Lo llevaron para esa isla, donde no había nada, había roca, era solamente roca, hermano, no había ninguna vegetación, no había nada, y allí lo mandaron a Juan, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo que él daba. Y allí, hermano, en esa isla de Patmos, dice que tuvo esa visión. Y para recibir una visión, y eso es lo que a mí más me causaba, hermano, y lo que más Dios me enfatizaba en eso, que para cuando Dios nos revela algo o nos quiere revelar, tenemos que andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Y la mayoría, hermano, andan en la carne. En la mayoría ni tiempo tienen para orar y andan con revelaciones raras. Y dicen que Dios le mostró, que Dios esto, que Dios lo otro. Y la misma palabra de Dios te va diciendo, te va revelando, hermano. Pero lo que pasa es que si nosotros no nos ocupamos del Espíritu, Dios no nos puede revelar, no nos puede dar visiones. En el derramamiento del Espíritu Santo, cuando dijo Joel allí, que lo profetizó antes de que viniera en el día de Pentecostés, dice que los jóvenes verían visiones. Dice que iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes iban a ver visiones, iban a tener visiones del Espíritu, pero porque iban a andar en el Espíritu, iban a estar consagrados a Dios e iban a estar alabados a Dios, orando para que Dios le iba a revelar a través de su Espíritu, le iba a dar visiones de lo que tenían que hacer y de lo que tenían que decir. El mismo Espíritu es el que nos da las palabras para hablar, hermano. Por eso nosotros no debemos de aprontar ni siquiera de hacer una esquela, ni debemos de hacer un bosquejo, porque es el mismo Espíritu que nos da para hablar y para decir en ese mismo momento lo que tengamos que decir. No solamente a las personas que le estamos testificando de Cristo, sea los apartados o sea la iglesia. Sí debemos de estar orando, sí debemos estar en comunión con el Señor, pero el Espíritu de Dios es el que va a hablar y decir a través de nosotros. Por eso no nos tenemos que preocupar ni afanar, hermanos, por lo que vayamos a hablar o decir, porque en la misma hora el Señor, el Espíritu Santo, nos iba a poner palabras para que nosotros hablemos y testifiquemos. A su nombre sea la gloria.
En Romanos, capítulo 8, viviendo en el Espíritu, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y qué lindo, porque si uno mira todo esto, hermano, cuando uno dice la primera oración allí, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces no hay nada que me condene. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque podemos estar en Cristo Jesús, pero no podemos estar agradando a Dios con la vida que nosotros estamos llevando. A su nombre sea la gloria. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación. En el diccionario de lengua castellana, condenación dice así, acción de condenar o condenarse. Ser algo o alguien la condena de una persona, dice, ser causa de un enfado o irritación. Hecho de culpar o culparse. Si usted, hermano, anda haciendo cosas que no le agradan a Dios, ya se está usted condenando. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, pero para los que no andan en la carne, a los que andan en el Espíritu. Para los que andan en la carne, no puede, dice la carne, no puede agradar a Dios. Entonces todo lo que yo haga no me puede condenar, porque si está todo guiado por el Espíritu. Pero si no está guiado por el Espíritu, es de condenar, porque estoy haciendo algo, hermano, estoy haciendo algo y estoy haciendo a Dios enojarse, hermano, y lo estoy irritando con mi manera de proceder, con mi manera de hablar y también con mi manera de actuar, hermano. ¿Cuánta gente hay que le dice, hermano, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos? Y le dicen, no, por ejemplo, hermano, después a fin de mes te pago lo que yo te pedí prestado. Y pasa a fin de mes, hermano, y no le paga al hermano. ¿Eso no será un fraude? ¿Eso no será una mentira y un engaño? Porque si tú empeñaste una palabra para pagarle, págale. O como hay personas, hermano, dentro de la misma iglesia que dicen, sí, no, hermano, ahora en cuanto pueda nosotros vamos a pasar, o vamos a estar allí, o vamos a empezar a congregar allí, hermano, en su casa, o allí en el templo donde ustedes se están congregando. Vamos a empezar. Pasan los meses, pasan los días de culto, y la iglesia sigue vacía. ¿No te estarás engañando y autoengañando? En Eclesiastés nos habla, hermano, en el capítulo 5, verso 1, que me tengo que abstener de hacer voto a la ligera, de no prometer algo, hermano, que no lo voy a cumplir. Porque no nos están engañando a nosotros, no nos están mintiendo a nosotros, no se están, alabado sea Dios, no se están comprometiendo con nosotros, sino que se están comprometiendo con Dios mismo, hermano. Pues nosotros somos voceros, nosotros llevamos la palabra. Nosotros cuando nos comprometemos para ir y ministrar, hermano, a las almas, para ir a visitar a las almas y ministrarlas, nosotros vamos con luchas, con pruebas, con dificultades, a no ser que no podamos salir, pero nosotros vamos, porque van con nuestro ejemplo, va acompañado con nuestro ejemplo. Entonces no podemos, entonces muchos se autoengañan, hermano, diciendo, haciendo y viviendo, o llevando una vida y una vida igual que la del mundo, prometiendo y no cumpliendo.
Entonces, no, si venimos, agarramos este versículo, yo ninguna condenación tengo, total, yo estoy en Cristo Jesús. Pero eso no termina ahí, ese versículo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Entonces, los que andan conforme al Espíritu no están condenados, no hay ninguna condenación porque andan conforme al Espíritu, andan conforme a lo que Dios dice en su palabra que hagan, se congregan, hacen todo lo que el Espíritu les manda para decir, oran, se encomiendan a Dios antes de salir de sus casas, se encomiendan a Dios y dan gracias cuando regresan de los trabajos a sus casas. Entonces esto es un autoanálisis, hermano, que nosotros tenemos que hacernos. Los que no andan conforme a la carne, los que andan conforme al Espíritu no tienen ninguna condenación. A ver, acá dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ahora dice acá, andan, del verbo andar, del verbo caminar, que se mueven de un lado para otro. Que van, por ejemplo, el ganado, hermano, cuando está comiendo allí, alabado sea Dios, en el campo, están caminando y están comiendo. Que van y comen y van escogiendo los pastos más lindos, más tiernos, lo van escogiendo y van comiendo. Eso entonces van andando y van caminando, van andando. Porque van comiendo. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿En el Espíritu o en nuestra carne? Andar significa ir una persona o animal de un lugar a otro, dice, dando pasos, caminar. Estar una persona en una circunstancia determinada. Eso es lo que significa andar. Caminar. Moverse de un lado para otro. Pero ¿cómo yo me estoy moviendo en Cristo Jesús de un lado para otro? ¿Cómo yo me estoy moviendo? ¿Cómo yo estoy andando en Cristo Jesús? ¿Estoy andando conforme a mi carne o conforme al Espíritu? Entonces yo tengo que analizarme, hermano, pararme, empezar a reflexionar si estoy bien delante de Dios, si soy obediente a Dios o soy un desobediente. Porque Dios me dice que haga esto y no lo hago, entonces soy un desobediente. Ahora, si Dios me dice lo que tengo que hacer y le obedezco, entonces voy a andar en el Espíritu. Voy a andar haciendo lo que Dios me pide que haga. Que le hable a las almas, que ore por fulano, que ore por mengano. Me va a poner la carga, hermano, de ir a un apartado y le va a decir: arrepiéntete, Cristo te ama, pero arrepiéntete, vuelve de nuevo al camino, porque si no, y si te sorprende la muerte, ¿tu alma para dónde va? Eso significa andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Pero si no, yo camino en mi carne, hablando sandeces, hablando estupideces, hablando cosas que no tengo que hablar, y haciendo cosas que no tengo que hacer, enojándome por todo. Entonces ahí sí me estoy condenando. Y es de condenar mi acción. ¿Por qué? Porque ando en mi carne. Ando pensando las cosas de mi carne y de la carne. Querer sacar provecho de todo, hermano. A su nombre sea la gloria. Eso significa andar. Entonces no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A su nombre sea la gloria. Ahora, carne, en el diccionario, dice, es la parte blanda compuesta por los músculos del ser humano y también de los animales. Eso significa carne. Ahora,
Mire lo que sigue diciendo. El cuerpo humano en contraposición al espíritu. Cubrir las necesidades de la carne. Entonces, hermanos, cuando yo ando en mi carne, ando pensando en cubrir mis necesidades. Estoy falta de championes, me voy a tener que comprar un par de championes. Entonces uno trabaja y trabaja el doble o el triple para comprarse no solamente uno, sino para 3 pares de championes. Y si dijera que se compra lo modesto, pero se compra igual lo más caro, nada más que para hacerse ver. Entonces eso es estar pensando en la carne y querer figurar. No está de malo pensar a veces en uno y comprarse lo que realmente necesita, pero no enloquecerse, no estar pensando las 24 horas del día que yo tengo que comprarme esto, y me aparto, hermano, de andar en el espíritu, porque después eso me ciega la mente, me ciega el corazón, me ciega los ojos, y pienso nada más en mis necesidades y no pienso en las necesidades de los demás. A su nombre sea la gloria. A veces vemos, hermano, nuestras necesidades más que las de los demás. Y yo tengo que velar primero por los demás también, y por mis necesidades, pero también tengo que velar por los demás. Ahora habla los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora, conforme. La palabra conforme dice que se ajusta adecuadamente a una cosa, o es como conviene o corresponde. Que se realiza de manera satisfactoria para una persona. O sea, hermano, que conforme vendría a ser que yo me adecuo a todo. Es una persona justa, dice, una persona que adecuadamente se ajusta a una cosa, o es como conviene, dice, o corresponde, que se realiza de manera satisfactoria para una persona. Entonces una persona cumple de manera satisfactoria lo pactado o lo encargado. Entonces la otra persona queda conforme con el trabajo que realizó esa mujer de repente que barrió, limpió la casa. Queda conforme. ¿Por qué? Porque limpió satisfactoriamente. Ahora, si yo ando conforme a la carne, me ando adecuando a las cosas de esta vida terrenal, como Dios me dijo en su palabra, y Dios nos dice en su palabra, no solamente me dijo a mí, sino que nos dice a todos, que yo no puedo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Porque no está. Entonces, ¿cómo andamos viviendo? ¿Estoy conforme a la carne o conforme al espíritu? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, porque la ley del espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. En Juan capítulo 8, verso 32. Por eso el Señor, hermano, nos libra de todo pecado y de toda muerte espiritual. ¿Por qué? Porque dice allí, y conoceréis la verdad, 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Entonces, hermano, cuando yo conozco que estoy en una situación pecaminosa delante de Dios, cuando yo conozco por su palabra que Dios me está diciendo que me tengo que arrepentir y buscar de Dios y buscar y creer en el Evangelio, cuando me dice que tengo que andar orando, que tengo que andar ayunando, que tengo que andar rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras, y que me tengo que ocupar, hermano, de los hermanos que tengo alrededor, entonces tengo que andar, vivir en el Espíritu. Y porque muchos satisfacen el deseo de su carne y andan conforme a la carne. No nos podemos autoengañar, no nos podemos engañar. Porque si la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre, significa que Cristo, hermano, cuando me habla, me está mostrando dónde están mis tinieblas, entonces donde yo tengo que ir, arrepentirme delante de Dios, y decirle, bueno, Señor, ya no quiero pecar más, ya no quiero, sácame de mí esto, y si no puedo, hay generaciones, dice, esta generación no sale, esta clase de género no sale, sino con oración y ayuno, le metemos un ayuno para matar la carne y para que los demonios salgan. Pero esa decisión la tengo que tomar, porque si quiero ser libre, la misma palabra me va a ir haciendo libre. ¿Y cuánto hace que no hacemos un ayuno? Para el Señor, no para nosotros. ¿Cuánto hace que no intercedemos, hermano, por fulano, por mengano? ¿Cuánto hace que no oramos por nuestra familia? A su nombre sea la gloria. Entonces, volvamos de vuelta a Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Cristo, cuando nosotros conocemos la verdad y nos habla la verdad en la situación en cual estamos, Él nos libra de todo pecado a través de su sangre preciosa, a través de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario para la limpieza y perdón de nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Porque en el capítulo 7, ahí de Romanos, dice en el verso 24 y 25, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque él miraba, hermano, su carne, y él veía, hermano, ese cuerpo pecaminoso que se rebelaba contra la ley de su mente. Entonces esto es una lucha carnal, una lucha espiritual y una lucha, hermano, encarnecida, hermano, hasta que Cristo venga. Y tenemos que someter nuestra carne. A su nombre sea la gloria. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, enviando, alabado sea Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque antes, hermano, era imposible que un hombre se justificara por la ley de Dios. Porque cada año mataban un cordero de un año y entraba el sacerdote al lugar santísimo para ofrecer esa expiación, hermano, por el pecado del pueblo. Y no limpiaba, sino que cubría la sangre de esos animalitos. Cubría. Hasta que apareció Cristo. Cristo, el Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a ofrecerse, tomó vida, hermano, se hizo hombre, se ofreció a sí mismo, hermano, en la cruz del Calvario.
para que en su muerte y en ese derramamiento de sangre que hubo en la cruz del Calvario por Él, nuestros pecados sean perdonados y seamos hechos hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Para que la justicia, dice, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Verso 5 dice, porque los que son de la carne, ahora dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. En la Biblia, la versión más antigua no la más antigua, la Biblia del oso, no, la otra, la Biblia del cántaro, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Entonces, hermano, las personas que andan en la carne se ocupan de su carne, se ocupan de agradar a las personas, se ocupan de tener problemas con las personas y se ocupan de vivir pensando en ello, en ello y en ello. Y no ven la necesidad de los demás. Se preocupan por ello. Porque dice acá, en esta versión más antigua, dice, de las cosas que son de la carne se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Ahora vayamos por parte. Alabado sea Dios. Dice en el verso 5 de la Reina Valera 1960, dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a ir a Gálatas. Gloria a Dios. Después de el libro de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Hay una lista, gloria a Dios, que hay que analizar. Hay una lista, hermano, de parte de Dios que está escrita acá. Pero hay una lista la cual no debe de estar ni en mi vida, ni en mi familia, ni en mi casa, ni en la iglesia. Porque si hay una característica de lo que están hablando acá, es porque yo ando en la carne. Y no quiero ver que ando en la carne. Y me estoy autoengañando. Y dice así. Verso 16, 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. El Espíritu y la carne se oponen, hermano, para yo no hacer lo que yo quiera. Porque si no, sería un desastre todo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Entonces hay el que anda en carne, el que anda en la carne y en las cosas de la carne, y pensando en las cosas de la carne, hay manifestaciones de que andan en carne. Entonces yo tengo que ver no lo que refleja mi hermano o mi hermana, sino que yo tengo que ver en mi vida si hay una de estas listas. Porque la palabra de Dios me dice en Hebreos capítulo 12, dice que yo tengo que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces mis ojos tienen que estar en Cristo. Tengo que mirar el sacrificio de la cruz del Calvario, pero también tengo que mirar en la perfecta ley el de la libertad, la cual Cristo me compró a precio de sangre.
y ya no me pertenezco yo, sino que yo pertenezco al reino de los cielos, pertenezco a Cristo, entonces tengo que obedecer a Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que si todo eso lo agarramos y lo metemos todo dentro de una bolsa, el común denominador se llama idolatría. Porque idolatran vivir en fornicación, idolatran vivir, alabado sea Dios, en adulterio. Porque siempre viven ahí, quieren salir pero no pueden salir porque viven conforme a eso. Viven pensando cosas que no tienen que hacer, con fulano, con mengano, con sultano. Entonces manifiestas son las obras de la carne. Las personas que andan conforme a la carne dentro de la iglesia, dentro del ministerio o dentro, hermano, en Cristo Jesús, piensan en las cosas de la carne. Y como dice en la versión más antigua, dice, de las cosas que son de la carne se ocupan en vivir ¿en qué? En adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechicería, en enemistades, que viven enojados con Dios y todo el mundo, con el vecino, con el del fondo, con el del costado, el de la derecha, el del frente, con todo vive enojado, vive enemistado, hasta con la vida vive enemistado. Y las enemistades, hermanos, ¿quiénes son? Dentro de la iglesia, hermano, ¿cómo vas a ver enemistades si Cristo, hermano, en la cruz del Calvario crucificó toda enemistad que teníamos? Por eso yo tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi hermana. Porque me tengo que ocupar del espíritu, no de andar en la carne. No de seguirle la corriente a mi hermana si anda en la carne. Porque si mi hermano o mi hermana andan en la carne, yo lo que tengo que hacer es orar para que Dios le ponga en el corazón de ponerse a orar y de empezar a hacer las cosas de la carne. Hermanos, la palabra de Dios bien clara, en Romanos también nos habla allí, creo que está por el capítulo 10. Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Si yo no escucho palabra de Dios, hermano, si yo no congrego, yo estoy desobedeciendo a Dios, porque dice no dejar de congregarse. Entonces yo tengo que empezar a congregarme para escuchar palabra de Dios, y por la palabra viene la fe. ¿Y cómo sé, hermano, que Dios me va a hablar o cómo Dios me está hablando si yo no hago caso? Cristo se la jugó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y ni siquiera abrió su boca, ni siquiera puso excusa, hermano, para dar su vida por nosotros. Y nosotros no estamos poniendo excusa, hermano, para congregar o para hacer una cosa o por lo que dice la Biblia, o para estar orando, para estar ayunando, o para poder tratar, hermano, de congregar. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuánta gente hay, hermano? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay que andan más en la carne que en el Espíritu? Que andan preocupándose por agradar más a los hombres que a Dios. Y después, claro que todo le va a caer gordo. Después, claro que todo le va a caer mal. Una acción de un hermano, una acción de una hermana. Y siempre viven cuestionando, pero cuestionan la palabra del Señor, no nos cuestionan a nosotros. Nuestro modo de proceder, el modo de proceder de fulano, mengano, sultano. Hechicería, enemistades dentro de la iglesia. Nunca se ha visto y se va a seguir viendo todo eso porque andan en la carne, hermano, y no quieren asimilar, y no quieren darse cuenta, y no quieren renunciar, hermano, a las enemistades, porque quieren seguir viviendo como eran antes, peleándose con Dios y todo el mundo, que llevándose todo el mundo por delante y pensando que yo tengo razón, como era yo antes.
hasta que Cristo me hizo siquear el piso, hasta que el Señor Jesucristo me humilló. Y ahí le digo, sí Señor, tú tienes toda la verdad, yo soy el que estoy equivocado. Y cuando me di cuenta de eso, hermano, que yo era el que estaba equivocado, no las demás personas, ahí el Señor me empezó a bendecir. Ahí el Señor después me empezó a respaldar. Ahí el Señor me empezó a mostrar todo lo que toda mi falencia. Porque aprendí a obedecer y aprendí a callar. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer lo que Él me pide que haga. Tengo que hablar lo que Él me pide que hable. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pleitos. Hoy la gente tiene pleitos, hermano, por todo el mundo, por toda la vida, todo dentro del camino del Señor. Celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, porque no solamente hay esta lista, sino que hay cosas semejantes a las que nosotros hablamos ahí, a esa lista, que andan en la carne también. Porque cosas semejantes a esta, las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el que anda en la carne no puede heredar el reino de Dios, porque el reino de Dios se hereda en el Espíritu. Porque la sangre y la carne, hermano, no pueden entrar al reino de los cielos, pero el Espíritu sí. Entonces Dios nos manda a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Los celos, hermano, las iras, el enojo, todo eso, hermano, es todo de la carne. La misma Biblia nos habla en Efesios, allí dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay hermanos que están berrinchudos y siguen enojados todavía con otros hermanos. Y hace un mes, pasa un año, 2 años, 3 años y siguen enojados, hermanos, y siguen enconados. Mucha gente se ofende, mucha gente se enoja, hermano, cuando realmente después los amonestan. Y se enojan. ¿Y cómo andamos, hermano? ¿No estaremos andando en la carne? Y los que andan en la carne, hermano, no pueden agradar a Dios, ni tampoco a los hombres. Porque siempre va a estar en pleito, siempre va a estar en oposición, siempre va a estar en oposición a lo que dice la Biblia y también a los hermanos. Y no soy de bendición, sino que soy de tropiezo. Entonces envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que como ya los habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces están practicando, siguen en su práctica carnal. No pueden heredar el reino de Dios. Ahora dice, más el fruto del Espíritu, más los que andan en el Espíritu, es amor. No solamente a Dios, y sino también a tus hermanos y a tus semejantes. Porque vas a tener amor, hermanos, por los perdidos. Porque no solamente el amor por los perdidos y por los apartados y por los descarriados, sino por amor, hermano, tenés que ir a testificarle, porque dice la palabra de Dios, no lo dice no solamente a nosotros, sino que nos dice a toda la palabra de Dios, que dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Y Dios prometió, hermanos, estar hasta el fin.
hasta el fin con su pueblo, con sus hijos. He aquí estaré con vosotros hasta el fin, todos los días de vuestra vida. ¿Y dónde está el amor por las almas? ¿Dónde está el amor por Cristo? ¿Dónde está el amor, hermano, por la casa del Señor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. ¿Por qué? No hay ley del pecado. ¿Por qué? Porque son frutos del Espíritu. Teniendo estos frutos, hermano, una persona no puede pecar nunca más, no peca más. Porque va a estar Cristo, hermano, Cristo viviendo en su vida, Cristo dirigiendo su vida. Como decía Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es andar en el Espíritu. Eso es el ocuparse del Espíritu. Y nosotros estamos años luz, hermano. Pero los que son de Cristo, dice el verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis pasiones y mis deseos tienen que estar crucificados en Cristo Jesús. Si yo ando en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿A quién queremos agradar? Porque ¿a quién queremos agradar, hermano? Porque es necesario ya andar en el poder del Espíritu, y la iglesia no anda en el poder del Espíritu, está desvanecida, hermano. Con el único poder que anda, con el poder de la carne, porque siempre hay lucha, siempre hay quejas, siempre hay murmuraciones, siempre hay pleitos, siempre hay problemas, siempre hay envidia, siempre hay esto, siempre hay lo otro. ¿Y cuándo vamos a empezar a crecer? ¿Cuándo vamos a dejarle que Cristo more en nuestro corazón y empiece a cambiar nuestra vida? Porque el vivir en la carne significa es vivir, es traer a la memoria lo que yo era antes, hermano, fuera de Cristo. Que pasaba discutiendo, que vivía peleándome con mi vecino. No teniendo amor por los demás, sino teniendo amor por mí mismo. Ocupándome de mí y nadie y no de lo demás. Que cuando Cristo me dio una novia, que cuando Cristo me dio una familia, que cuando, alabado sea Dios, estando en el mundo, que cuando yo tuve una mujer, una novia, una mujer y después una hija, hermano, nosotros antes en el mundo hacíamos cualquier cosa. Pero ahora en el Espíritu, el Señor dijo que teníamos que cambiar, porque el mismo Espíritu de Dios nos va cambiando y nos va haciendo lo que Dios quiere que seamos, no lo que yo quiera hacer. Si yo vine a Cristo, o si Cristo me eligió, no es para hacer mi voluntad y cumplir mi deseo y mi anhelo, es para cumplir el deseo y el anhelo de Jesucristo. Porque mis deseos y mis pasiones tienen que estar crucificadas en Cristo. Yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo antes pensaba en mi carne. Antes de conocer a Cristo pensaba en mi carne. Era una persona egoísta que siempre miraba para mí y la necesidad de la que tenía al costado.
las necesidades de mi hija o de mi señora. Porque antes lo que me importaba era yo nada más. Pero cuando entramos a Cristo Jesús cambió todito en mi vida. Me hizo ver lo cual equivocado estaba. Y me hizo empezar a mirar hacia mi costado. Y valorar, hermano, la persona que yo tenía al costado. Que antes yo no la valoraba. Pero que ahora Cristo sí me empezó a hacer valorar a las personas que tengo al costado. ¿Y cómo voy a vivir el resto que me queda de vida, hermano, en mi carne? Pensando en mi carne, haciendo lo que más me apasiona y lo que más deseo. No, hermano, eso tiene que estar crucificado en Cristo Jesús. Porque si Dios me permite tenerlo, tiene que ser de Dios todo. Pero mientras tanto yo sigo predicando el Evangelio. Seguimos orando, hermanos, por los hermanos. Seguimos llevando la palabra del Señor a todos los lugares. Pero siempre viendo, hermanos, la necesidad de muchos. ¿Cuántas personas dentro del Evangelio, hermano, que piensan primeramente en ellos y después a Dios le dan lo de sobra? ¿Y por qué no nos ocupamos un poquito más en el Espíritu? ¿Por qué no ocupamos más de agradar a Dios, hermano, antes que a los hombres? ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Se pusieron de acuerdo, hermano, para robar a Dios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que se ponen de acuerdo para acusar a una persona? Para levantarse contra un hermano o contra una hermana. O para levantarse contra un pastor o contra una pastora. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que andan más en la carne que en el espíritu? A nosotros nos pasó. Y Dios nos ha llevado por distintos lugares, hermanos, para que nosotros aprendamos que al único que tenemos que seguir es a Cristo. Y obedecer, sí, a nuestros pastores. Porque ellos están velando por nosotros. Obedecerlo en todo. Pero también tenemos que obedecer a Cristo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y todos piensan en el Espíritu de la carne piensan. Ay, no puedo ir porque está esto, está lo otro. Una persona, hermano, una vuelta nos dijo, hermano, yo no pude ir, discúlpeme que no pude ir porque llovió, sí, pero llovió en la mañana, sí, en las reuniones a las 4, y en las 4 estaba un sol que partía la tierra, una calor hacía, pero no vino porque llovió en la mañana y era de tarde el culto. Piensan en las cosas de la carne. Pretexto, Cristo no dio pretexto ninguno, hermano. Porque el ocuparse de la carne, dice el verso 6, Romanos 8:6, es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si yo me ocupo para mi carne, para deleitar las cosas de la carne, me voy a morir sin Cristo. Me voy a morir solo. Me voy a morir espiritualmente primero y después carnalmente. Me voy a morir en mis pecados. Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Pero si yo me ocupo de mi carne, si yo me ocupo de andar en la carne. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, andan en la carne? Teniendo pleito con uno, con otro. Enojados con su propia vida. Y no quieren cambiar. Y ni siquiera quieren venir a Cristo. Que es el que lo transforma todo, el que lo cambia todo. Y todavía se burlan. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, separación de Cristo y separación de Dios. Y si no se arrepienten en serio, si no se arrepienten antes de su muerte,
van a una condenación eterna, hermano, separados de Cristo. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. Entonces, si yo me empiezo a ocupar del Espíritu, si yo empiezo a investigar en lo que dice la Biblia, si empiezo a dejar los pleitos de lado, si empiezo a dejar las enemistades de otros, si me empiezo si dejo de lado, hermano, lo que hagan los demás y me empiezo a ocupar de lo que yo haga delante de Dios, de ocuparme en la oración, de ocuparme en la lectura de su palabra, de meterle un ayuno, de congregar, entonces me estoy ocupando del Espíritu de Dios y de edificar mi alma. Entonces dice que es vida, vida eterna junto a Jesucristo y paz, fruto del Espíritu. Porque los otros podrán tener miles de guerras y miles de problemas, pero yo tengo paz y yo me ocupo del Espíritu, yo ocupo de las cosas del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no, el Señor nos va a guardar, nos va a resguardar. Por cuanto los designios de la carne son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque mi carne no quiere nada del Espíritu. Si yo le doy rienda suelta a mi carne, hace lo que quiere. Y no se sujetan, hermano, a lo que andan en la carne. No se pueden sujetar, hermano, a lo que Dios manda. Porque hacen lo que quieren y si quisieran, tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué vida estás llevando, querido hermano, querida hermana? ¿Estás viviendo en el Espíritu? Esa es la vida que Dios quiere. Espíritu, espiritual. Que tengas tiempo para Él, que hables con Él, que estés a sola con Él, sin hacer nada. A veces algún día tenemos que estar sin hacer nada, hermano, y estar en comunión con Dios, en nuestros pensamientos, alma y espíritu. Porque se necesita estar a solas con Dios. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. En Santiago, capítulo 4, Santiago 4, gloria a Dios. En Santiago 4, verso 4, mire, vamos a ir del verso 1 hasta el 4. Santiago capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? Santiago, hermano, que no era apóstol, sino que era un siervo de Jesucristo. Era el hermano del Señor. Y decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Gálatas decía que manifiestas son las obras de la carne, los pleitos, las guerras, las contiendas, todo, ¿no? El enojo. Entonces viene de la carne todo esto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pasiones, apetito desordenado, lascivia, lujuria, todo eso, hermano, que andan en el corazón, también son manifestaciones de la carne. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora acá está hablando cosas de la carne. Porque si bien hay palabras que en manifiesta son las obras de la carne, no están, pero son cosas semejantes a esas. Y ahí esto se meten en donde dice, y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto. Pedís y no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermano, cuando nosotros pedimos mal porque no pedimos, hermano, para el espíritu, pedimos para nuestro deleite, pedimos para nuestra carne, para gozarnos nuestra carne y no para deleitarnos en el espíritu. Para gastar en vuestros deleites. Porque todo el mundo, todo el día pasas codiciando. Sentí un olorcito asado. Ay, ¿quién pudiera comer? Me comí 2 platos de asado. Ya estás codiciando un plato de asado. Dale gracias a Dios, hermano, por lo que tenés. Dice en el verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, si yo soy más amigo del mundo que de Dios, soy enemigo de Dios. Y Dios, en vez de ayudarme, va a pelear contra mí. Me va a hacer la guerra. Y todo me va a salir mal porque voy a hacer de maldición y no de bendición. Deuteronomio capítulo 28 lo habla, hermano. 15 versículos de bendición. Pero del 16 o del 15 en adelante, hermano, son bastantes varios versículos que son de maldición. Y el que no obedeciere la palabra del Señor, hermano, si no estás obedeciendo, estás desobedeciendo y entra en la desobediencia. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir en el Espíritu y a andar en el Espíritu, a gozarse en el Espíritu. Por eso tenemos que reconocer, si Dios te habló en alguna área o en lo que sea que Dios te haya hablado, hermano, pídele perdón al Señor, que te limpie con su sangre preciosa, que te restaure y empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento. Y el hacer fruto digno de arrepentimiento, hermano, significa el no pecar más, el llevar una vida dedicada a Dios, hermano. Aunque estés trabajando, aunque estés haciendo esto, aunque estés haciendo lo otro, pero llevar una vida dedicada, una vida, hermano, que le agrada a Dios. Dejémonos de andar en la carne, que no edifica para nada. Porque una locura, dice en Eclesiastés, echa a perder todo. Una pequeña locura del perfumista echa a perder todo. Porque las moscas muertas hieden y echan a perder el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura, dice la Biblia. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos cometido una pequeña locura y la hemos pagado con creces? Dios nos está pidiendo, hermano, que nos arrepintamos. Dios nos está pidiendo, hermano, que nosotros empecemos a buscar de Dios y andemos en el Espíritu y nos ocupemos del Espíritu, de cómo agradar a Dios. Hay personas, hermanos, que ni saben dónde está Génesis, y ni siquiera Apocalipsis, ni siquiera el libro de los Salmos, porque no tienen el hábito, hermano, de agarrar la Biblia ni de leer. Tenemos que tener el hábito de agarrar la Biblia, hermano, y empezar a leer. Porque una de las señales que dejó de la venida del Señor es: mirad que nadie os engañe. Y si la verdad me hace libre, yo tengo que ver dónde estoy preso o dónde estoy cautivo, hermano. Y la Biblia, la palabra de Dios, me va a hacer libre si yo le creo a Dios. Cierre su Biblia, hermano, cierre sus ojos y pídale perdón al Señor si Dios le habló. Y si Dios no le habló, dé gloria a Dios y gracias a Dios, porque anda en el Espíritu. Pero no se descuide. Que lo limpie con su sangre preciosa. Y que lo ayude, hermano, a apartarse del mal y ser de bendición. Y así poder cumplir, hermanos, todas las cosas que hemos prometido, no a los hombres, sino a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
santo y poderoso